Bien, ya estamos. Bueno, lastimosamente, digo, sigue sin levantar. Así que vamos a ir con cotas. Bueno, de todas maneras, por si le está llegando un poquito entrecortado, lo estoy grabando. Así que de que termine la reunión, como siempre, les mando todo lo grabado. ¿Ya? Bueno, empecemos entonces. Estamos viendo la tuberculosis primaria. Ya puede desarrollar algunos síntomas, principalmente en niños. En los adultos, generalmente no suele desarrollar sintomatología a menos que llegue a desarrollar la enfermedad en sí. Pero en esta etapa primaria, acuérdense que puede continuar desarrollándola o curar. Entonces, pudiese no desarrollarlo. Ya, pero los síntomas principalmente se presentan en niños. En la mayoría de los casos es una fiebre de 10 a 20 días de duración. Por eso en todo niño que las fiebres que están durando más de una semana y no se encuentra una clave en el diagnóstico, hay que sospechar de tuberculosis, ya principalmente si hay antecedentes de contacto, ¿no? Ahora, cuando sacamos una radiografía, podemos encontrar que los ganglios de la zona están incrementados. Es lo que le llama adenopatía iliar y mediastínica. Son ganglios que se ven en la radiografía. Más ratito les voy a mostrar radiografías, ahí vamos a ver. Ya. Bien, eso fíjense, son los principales datos que podemos encontrar, principalmente en niños. En un 25% puede haber derrame pleural y en un 50% un derrame pleural, ¿no? Pero el 25% era el dolor y el 50% derrame pleural. ¿Ya? Eso significa un dolor en el costado, ya generalmente al lado derecho, como están viendo, ¿ya? Y el derrame es cuando hay líquido alrededor de pulmón, no dejando que el pulmón pueda inflarse. Ya en este caso va a tener también fatiga. Bien, entonces la tuberculosis primaria ya la han conocido. No solamente puede ser fiebrecita y nada más, y de ahí puede curar o seguir. Ahora, luego de eso aparece lo que le llamamos la tuberculosis postprimaria. ¿Ya? Ahora, esto es cuando la enfermedad obviamente está continuando, no está siguiendo su curso y puede pasar de tres formas. Uno, que progrese de forma directa. Eso significa que empezó con la primaria y directamente siguió. En otras palabras, no pudimos contenerla. Ya nuestro cuerpo siguió, la bacteria siguió atacando y no pudimos frenarla. La otra es que sí la hayamos frenado y después de un tiempo haya vuelto a reactivarse. Lo que decía hace rato, que no conseguimos vencerla, ¿no? Que la bacteria haya conseguido mantenerse latente por mucho tiempo y en algún momento se ha reactivado. Y la otra es que hayamos curado, pero nos hayamos reinfectado. Eso significa que la bacteria haya vuelto a entrar a nuestro cuerpo y haya desarrollado la enfermedad. Entonces, la postprimaria es justamente cuando ya pasamos la primaria y puede estar viendo progresar la enfermedad por esos mecanismos, ¿no? Directamente, o sea, sin curar. Otra, manteniéndose latente y reactivándose después de un tiempo. Y por último, que hayamos curado y que nos hayamos vuelto a contagiar, porque podemos volvernos a contagiar. En este caso, cuando se presenta de esta forma, ya no ataca a la parte del lóbulo medio del pulmón. En este caso, va a atacar a los lóbulos superiores. ¿Ya? Les gusta estar hacia arriba. ¿Por qué? Porque son las áreas de pulmón que tienen más ventilación y a esta bacteria le gusta el oxígeno. Entonces se va a ir más arriba en los pulmones y por eso va a tender
atacar generalmente los lóbulos superiores o la parte apical de los lóbulos inferiores. La parte apical se refiere a la parte de la punta, no la parte de más arriba del lóbulo inferior. Pero es más frecuente lóbulos superiores, siendo más frecuente también el pulmón derecho. Claro que puede afectar a ambos. Bien, entonces, este tipo de tuberculosis, como están viendo, representa un 90% de los casos en pacientes no VIH. Va a deberse a la tuberculosis latente que hemos hablado y alguna vez al exógeno. Bueno, las causas que pueden hacer que de estar latente vuelva a atacar son justamente las que le he puesto en esta tablita. Las causas que pueden hacer que esta bacteria vuelva a atacarnos son las que les he puesto en esta tabla. ¿No? Como ven, el VIH en primer punto, los linfomas, la diabetes, la desnutrición, en niños principalmente, y fármacos inmunosupresores. ¿No? Los corticoides, pacientes que tengan tratamiento con corticoides. Una vez se reactiva, se empieza a multiplicar rápidamente en los siguientes 10 a 14 días. Va a producir lo que les mencioné hace ratito, esos granulomas, los cuales van a ir aumentando de tamaño. Y en algún momento descargan su contenido en un bronquio. Y entonces se forman las cavernas. Bien, entonces ahí les estoy mostrando un pulmón con tuberculosis. Es obviamente un paciente que ha fallecido. Ya. Esas son las cavernas. Estos espacios huecos que ven. Ya, esas áreas huecas que les he dibujado ahí, ¿no? Ahora, estos puntitos que ven en esta zona son también granulomas, pero están bien pequeñitos. Estos granulomas van a seguir creciendo así como estos y van destruyendo el pulmón. En este caso, como ven, prácticamente todo el lóbulo superior está destruido. ¿Ya? Entonces los pacientes se van complicando así, va empeorando. Aquí, como ven, también la parte inferior está comprometida. ¿Ya? Entonces eso va generando la dificultad respiratoria del paciente. Ya, las bacterias se van a empezar a mover a través de los bronquios a otras partes del pulmón y también a través de la sangre. Es lo que dice aquí
diseminación broncógena y hematógena. Bien, los síntomas de la tuberculosis postprimaria. En este tipo de tuberculosis, los síntomas son los siguientes. Casi siempre es de inicio insidioso. O sea, el paciente aparentemente estaba bien y de pronto de un momento a otro empieza a ponerse mal en los siguientes meses. El síntoma principal es la tos. Ya, para que sea sospechoso de tuberculosis, la tos tiene que durar por lo mínimo 15 días. Por eso decimos nosotros que todo paciente que tose por más de 15 días es sospechoso de tuberculosis. ¿Ya? El otro síntoma que es importante es la pérdida de peso. La pérdida de peso. Ya, yo siempre les digo, toda persona que empieza a bajar de peso sin estar haciendo dietas o algún tipo de actividad física intensa, tiene siempre alguna enfermedad grave. Y ahí podemos hablar de tuberculosis justamente. Va a empezar a fatigarse, esto en grado variable, dependiendo del daño a pulmón. Puede tener cuadros de fiebre y empieza a tener sudoración nocturna. Esa sudoración nocturna se debe a cuadros febriles leves en la noche. Y eso se presenta, como están viendo, en un 50%. Ya, en algunos pacientes se va a desarrollar el dolor torácico y la dificultad respiratoria. En este caso, el dolor torácico característicamente se va a presentar en la parte más alta de la espalda. Ya, generalmente el paciente te dice que tiene un dolor que no puede localizar, lo que te dice que está en esa zona de acá del hombro o atrás, y te suele decir que es un dolor como que le pasó el frío, porque el mismo paciente no puede definir claramente el tipo de dolor que está teniendo. Bien, entonces no se olviden, la clave es la tos. Bueno, además pudiese tener afectación, de las vías respiratorias altas. No es frecuente, pero pudiese haber como disfonía, que eso es cuando la voz tiene un tono diferente al natural, ronquera, disfagia dolorosa, dolor al tragar. ¿Ya? Bueno, a lo que es examen físico, cuando nosotros escuchamos pulmón, vamos a encontrar algo de contra variable, de todo. Estertores, que son ruiditos, así como si se repentasen burbujas chiquititas. Los roncos, que es lo que dicen, por ejemplo, como lo del gato. La sibilancia, que son silbiditos, y etcétera, ¿no? Otros ruidos que generalmente no se acomodan con otro tipo de enfermedad. Bien, entonces sería la postprimaria. Un paciente con infección latente es un paciente que estuvo en contacto con la bacteria, obviamente, y no tiene ningún síntoma clínico de enfermedad. Por lo tanto, no podemos clasificarlo como si estuviese enfermo de la tuberculosis.
pero sí nos puede dar pruebas positivas, que este que ven acá es unas pruebas que vamos a hablar más adelante para el diagnóstico, y se puede observar datos cicatrizales en tórax sobre la tuberculosis antigua. Justamente esa radiografía que ven es un paciente de ese tipo, ¿ya? Si ustedes ven, vean este circulito blanco acá y este de acá, ¿ya? Esos dos son cavernas, si ustedes se fijan, ¿ya? Pero alrededor se ve más blanco, ¿ya? Esto de acá. Eso significa que se ha calcificado, ¿no? En otras palabras, hemos conseguido curarlo, ¿ya? Ahora, si solamente tuviese eso y no tiene síntomas, podemos decir que es una infección latente, ¿ya? En este caso, sí, este paciente tiene otras cosas más. Si ustedes ven, tiene también un problema en el otro pulmón, ¿ya? Bien, vamos a hablar ahora de cómo es el diagnóstico. ¿Cómo llegamos a saber si el paciente tiene tuberculosis? Ya, lo primero, como siempre, son los factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Uno, estar en contacto constante con un paciente con tuberculosis. Número dos, que ese contacto haya ocurrido en un ambiente de hacinamiento. ¿Ya? Y tres, que nuestro sistema inmune esté debilitado. Si el paciente tiene esos factores de riesgo y una clínica subjetiva, en otras palabras, está tosiendo más de 15 días, ha perdido peso, está transpirando en la noche, entonces es sospechoso de tuberculosis. A ese siempre hay que pedirle unas pruebas. Entre esas pruebas podemos pedirle radiografía de tórax y si encontramos algún dato como lo que les mostré hace ratito, pudiésemos considerar que es tuberculosis. Si me da un PPD positivo, también pudiésemos considerar que es tuberculosis. Sin embargo, su valor es limitado. Eso ya les voy a hablar más adelante porque no es la clave para el diagnóstico. Y el verdadero diagnóstico que vamos a hacer y que nos ayudará bastante al detectar pacientes con tuberculosis es la prueba llamada baciloscopía. Hay un paciente que nos dé una baciloscopía positiva, si lo asociamos a los síntomas, aun cuando su radiografía salga normal, podemos decir que es una tuberculosis. ¿Ya? Y la única forma, tal vez, de estar 100% seguros es con un cultivo. Sin embargo, como les dije, una prueba de cultivo tarda de 30 a 60 días, entonces no es la clave para el diagnóstico. Sin embargo, es nuestro estándar de oro, ya que si tenemos dudas en cuando un paciente tenga una baciloscopía dudosa, entonces vamos a pedir cultivo. Y un cultivo que me dé positivo, sí o sí eso es tuberculosis. Bien, tenemos también un sistema de 6 parámetros en el cual le asignamos puntos a cada uno, como ven, y en base a los puntos podemos pensar que hay tuberculosis. ¿Ya? El bacteriológico se refiere al aislamiento del micobacterio en tuberculosis. Y esto
lo demostramos con baciloscopía positiva o cultivo negativo, perdón, o cultivo positivo en pacientes con baciloscopía negativa. Si me da una de esas dos circunstancias, le vamos a poner 7 puntos. Ya, si es que fue muy dudoso el cuadro y no se pudo determinar por ejemplo, que pasa a veces y hacemos una biopsia y pillamos ese granuloma que les mencioné, le vamos a poner 4 puntos. Si le hacemos la reacción de tuberculina, que también les vamos a más tantito cómo se hace, le damos 3 puntos. Si la radiografía me da algo sospechoso, 2 puntos. Si tiene síntomas, 2 puntos. Y si ha tenido contactos, 2 puntos, ¿no? Entonces sumamos eso y según eso nosotros podemos decir si es tuberculosis, ¿no? Ya como están viendo, en base a los puntajes, podemos decir si es un diagnóstico seguro, probable, posible o no hay tuberculosis. Entonces, el diagnóstico va a estar en base a 4 pilares: la sospecha, la prueba de tuberculina, según el caso, la radiografía y la bacteriología, con lo que es la baciloscopía y el cultivo. Y vamos a hablar a unas cositas de estas. Vamos a hablar un poquito de la tuberculina primero. Ya la prueba de tuberculina es una pruebita ya, en la cual se le coloca una sustancia que es un derivado proteico purificado de tuberculina, en otras palabras, que se ha extraído de las bacterias de la tuberculosis. Se la coloca en una técnica intradérmica, se espera 48 a 72 horas y se observa la pápula, como ven en esta imagen. Ya, si la pápula crece más de 10 milímetros, es positivo en cualquier paciente. Pero si son pacientes que están en contacto o tienen VIH, con 5 milímetros ya es positivo. Es útil principalmente en niños que no han recibido la vacuna de la BCG, ya, o en pacientes con tuberculosis cuando se observa pápulas bastante grandes. Ya. La técnica estándar es la baciloscopía. La baciloscopía la vamos a hacer tomando muestras de la flema del paciente, del esputo, y se suele hacer algo que se llama baciloscopía seriada. Significa que tenemos que tomar la muestra por 3 días y esa muestra procesada es la que vamos a observar al microscopio, y si conseguimos ver los bacilos, que son justamente los que están viendo en esa fotito, que los vemos de color rojo, se considera positivo. La otra técnica microbiológica es por cultivo, llamado medio de Lowenstein-Jensen. Ya, esta nos va a poder detectar casos en los cuales el paciente bota pocos bacilos. Ya, por lo tanto, es muy sensible comparado con otras pruebas. Lo único malo es, como les mencionaba anteriormente, que tarda bastante. En lo que es anatomía patológica, que es cuando le hacemos las biopsias, vamos a considerar positivo si encontramos alguno de esos datos que están, bueno, alguna de esas imágenes, perdón, que están viendo ahí. Ya, esto que ven es la clave. Esto que ustedes están viendo ahí es una célula, nosotros le llamamos células gigantes tipo Langerhans. Son células macrófagos
que tienen muchos núcleos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, ven varios de estas células. Todo esto que ven acá es un granuloma. ¿Ya? Aquí lo que están viendo es diferentes ampliaciones. Esto se ha hecho una ampliación y se ve así. Y esto le han hecho una ampliación y se ve así. Los bacilos suelen estar acá adentro, solamente que con este tipo de tinción no se los ve. ¿Ya? Pero ver esta imagen nos confirma tuberculosis. Por radiografías vamos a encontrar ganglios inflamados, generalmente en lo que es estas zonas de acá, pues son periliares de esta zona. Se nos suele observar como áreas blancas. Ya, por ejemplo, si ustedes ven esta radiografía, si miran aquí en esta zona, se amplían su mirada, van a ver que hay unos puntos blancos, que son los ganglios que están inflamados y obviamente son los que tienen la bacteria. Bien. Esta es una radiografía en la que ven también que el pulmón izquierdo está completamente comprometido. Eso que ven ahí es una telectasia. Toda esta zona del pulmón está comprometida y se está aplastando, si ustedes quieren. ¿Ya? Y eso es porque el proceso inflamatorio está en la zona traqueobronquial y el bronquio que viene para esta zona se ha obstruido. Ya a este otro lado ven estos puntitos blanquitos que son los ganglios que les mencionaba. ¿Ya? Y esta imagen que ustedes ven es la típica imagen de un paciente con tuberculosis. ¿Ya? Miren, en el pulmón derecho, este de acá. Pues acaso las áreas negras son las áreas sanas. ¿Ya? Miren aquí los ganglios, lo que les decía hace ratito, esos puntitos blancos. Aquí también hay uno, por acá hay otro. Ya, pero ahí en esta zona se ven 4. Si ustedes ven, son 4. Ya, además de eso, toda esta área de pulmón está comprometida. Todo esto de acá, miren. Hasta ahí. Ya toda esa zona. Ya. Ahora, si vemos acá arriba, vemos las famosas cavernas. Este espacio que ven acá hueco, este otro de acá. Ya a este otro lado, en este otro pulmón, acá vemos una caverna. ¿Ya? Entonces, esas áreas son las cavernas, ¿no? Como ven, en este caso también toda esta zona de acá está comprometida. ¿Ya? Bien, entonces, cuando uno ve en la radiografía lesiones así en la parte superior, de entrada uno piensa en tuberculosis. Les voy a mostrar 2 imágenes más. Bueno, como ven, aquí están mostrándonos lo mismo que les mostré ahorita en el otro paciente, ¿no? Esta zona, aquí ven una caverna, otra caverna, y estas son los granulomas que están formando. Este otro pulmón que ven a la derecha tiene también las cavernas, si pueden ver acá una, otra, tiene varias, si ustedes ven esas zonas son, pero además todos estos puntitos blancos finitos que ustedes ven son granulomas más pequeños, como ese pulmón que les mostré hace rato que sacamos de una autopsia. Han debido ver esos puntitos que les decía blanquitos en todo pulmón, son todo ese granulado fino que ustedes ven en estos pulmones. ¿Ya? Bien, aquí tengo otro más.
Como ven, este es un pulmón, bueno, dos pulmones completamente atacados, ¿no? El pulmón derecho, podemos decir que más o menos todo eso está atacado. ¿Ya? Toda esta zona. En el otro pulmón, prácticamente es todo el pulmón. Todo el pulmón está dañado. ¿Ya? La única parte que lo mantiene vivo a este paciente es esta, que está sana. Ya aquí vemos una caverna bien formadita. Aquí vemos otras. Y hay varias por ahí, ¿no? Igual acá. Una, otra. Aquí hay otra. Todos los espacios huecos que ven ustedes son las cavernas. Y estas áreas blancas son las áreas que van a llegar a hacerse una caverna también. Y entonces, si ustedes ven una radiografía como esta, ya de entrada, pueden decir que es tuberculosis. ¿Ya? Bien, en cuanto a la vaciloscopía, como decía hace rato, se van a hacer 3 muestras, es lo que es la vaciloscopía seriada. ¿Ya? Esta nos permite detectar a los pacientes en un 65%. ¿Ya? Y si el paciente tiene esas formas con las cavidades que hemos visto, se diagnostican en el 95%, porque son los pacientes que van botando más bacilos. Y personas que de repente se hicieron una prueba por algún motivo, solamente se detectan un 30%. O sea, personas que no tengan sintomatología, por ejemplo. Y cuando se informan los resultados, nos van a informar así como está acá. Nos van a decir negativo, una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Ya, con una cruz ya podemos sospechar de tuberculosis. Pero en una sola muestra no tiene mucho valor porque puede ser una bacteria que alguien haya tosido y el paciente la haya aspirado y la está botando. Por lo tanto, para que tenga valor, tengo que ver este positivo, aunque sea en 2 de las muestras que el paciente ha llevado. Hay otros estudios que usamos, por ejemplo, métodos como cromatográficos. No se usan mucho, pero son rápidos. Y el motivo por qué no se usa es porque son caros. Comparado con la vaciloscopía que les he dicho, estos son más costosos y por lo tanto por eso se prefiere la vaciloscopía. Hay otros métodos de identificación de ADN como la reacción en cadena de polimerasa. Son buenos, rápidos, mucha sensibilidad y especificidad, por lo tanto su diagnóstico es por lo tanto muy seguro. Ya el problema es el equipo para hacer esto. Ya son costosos también. No hay mucho. Aquí en Santa Cruz solamente conozco 2 laboratorios que tienen ese equipo. Uno es Cenetrop y otro un laboratorio privado. Pero a pesar de tener el equipo, no hacen la prueba para tuberculosis. Lo usan para otro tipo de bacterias. Luego están los cultivos, que son los estándar de oro. Ay, bueno, no lo cambié a español. Bueno. Este es los cultivos. Esa fotito que están viendo ahí son imágenes de los cultivos. Ya es nuestra estándar de oro, como dice ahí en inglés. Ya es el estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis. Sirve para confirmar cualquier forma de tuberculosis y nos puede confirmar en cualquier prueba negativa que nos dé. Ya, si lo hacemos en medios líquidos, que cuesta hacer en esos medios, se puede tener resultados entre 4 a 14 días. Sin embargo, para confirmarlo en un negativo, se van a esperar los 30 a 60 días que hemos mencionado. Hay otros métodos, los inmunológicos, donde se investigan los anticuerpos. Son muy útiles, prácticos. El más conocido y más usado es la técnica de ELISA. Entonces, pedimos ELISA para tuberculosis. Como es más carito que una vaciloscopía,
vamos a hacerlo solamente en pacientes que nos den vacioscopías negativas, ya no tengan el tiempo para el cultivo, ya, y necesitamos saber rápidamente si tiene o no tuberculosis. En esos casos, entonces le pedimos un ELISA para tuberculosis, ya. Son muy sensibles, ya, y como ven, su especificidad es altísima, del 90 al 100%, lo cual nos permitiría tener un buen diagnóstico. Actualmente, la mayor parte de los laboratorios privados tienen ese equipo, ya, y lo pueden hacer, ya. Bien, un poquitito hablando de la PPD, ya. Esta técnica consiste, como les mostré un ratito, en colocar la prueba de tuberculina por una vía intradérmica, ¿ya? Vamos a medir, como les decía hace rato, esa área que va creciendo, ¿no? Ahora, el problema de esta prueba, que antes era muy efectiva, es que actualmente se puede dudar de ella porque la mayor parte de los pacientes ya han sido vacunados contra la BCG. Y si han sido vacunados contra la BCG, esta prueba puede darnos un falso positivo, ¿ya? Están viendo cómo se mide, ¿ya? Pero todavía tiene utilidad, por eso le estoy mostrando, por si no, ya la he quitado, ¿ya? Tiene valor dependiendo del tamaño en las siguientes patologías. Mire, pues le he puesto aquí en 3 áreas, ¿ya? Si es de más de 5 milímetros lo que ha crecido esa pápula o esa induración, me va a ser útil y me confirmaría una tuberculosis en pacientes con VIH, principalmente pacientes con VIH, pacientes que hayan consumido corticoides, de pacientes que hayan recibido un trasplante, que obviamente por eso van a recibir corticoides, contactos recientes con tuberculosis en pacientes que nos haya dado muy positivo. Ya, si es mayor o igual a 10 milímetros, solamente en menores de 5 años, pacientes con estas enfermedades, principalmente diabetes. Ya, si estamos viniendo de un lugar donde hay alta prevalencia, si trabajamos atendiendo a pacientes con tuberculosis o procesamos muestras con tuberculosis. Ya, mayor de 15 milímetros en cualquier paciente. Ya, en otras palabras, cualquier paciente con más de 15 tiene un valor. En cambio, si es menos de 15, solamente para estos grupos que les he mencionado ahí. Algunas cosas que hagan que esta prueba salga negativa, que la tuberculina esté vencida, porque como no se hace muy seguido, se puede dañar, que no sepan cómo hacerlo, más que todo, no sepan funcionar la aguja, no leer la medida de los centímetros, que hemos mencionado ahorita, los milímetros, perdón, esté mal diluida, que se haya practicado una zona inflamada y por lo tanto se confunda. Ya bueno, y con los años se va perdiendo esa sensibilidad, ¿no? Bueno, en todo niño también menor de 6 años, como les dije, puede darnos un falso negativo. Bien, luego estaría el PCR, que como les dije es una técnica muy costosa. Pero a la vuelta ya hablamos un poquito más porque se va a cortar. Entonces vayan al enlace que dice parte 3, ya, para continuar. Váyanse al enlace que dice parte 3.